Hola, buenos días. Estamos iniciando una cápsula de la Sociedad Chilena de Fitopatología para conocer un poco más a los socios de esta sociedad, de lo que están haciendo, de su trayectoria, etcétera. Y hoy día tenemos como invitado a Mauricio Lolas de la Universidad de Talca. Hola, Mauricio. Hola, buenos días a todos, o buenas tardes cuando vean el video. Sí, bueno, queremos primero iniciar consultándote un poco de tu trayectoria y cómo llegaste al campo de la fitopatología. Bueno, llegué al campo de la fitopatología en la universidad. Yo estudié en la Pontificia Universidad Católica de Chile. eh, y dentro de la especialidad que yo elegí fue frutales y viñas. Y siempre, bueno, siempre me gustó mucho el tema de frutales y la producción frutal. Y tuve la oportunidad de hacer unos estudios dirigidos con el profesor Bernardo Latorre, gran fitopatólogo chileno, y él me aceptó hacer estos créditos eran totalmente, pues muy pocos créditos de manera de nivelar mi programa curricular que yo tenía en ese momento. Y ahí empecé a trabajar en el laboratorio con un producto que había llegado a Chile, que era Trichoderma garcianum principalmente, que venía en pellets. Era un producto comercial y la empresa le interesaba saber cuán efectivo era para el control principalmente de la enfermedad plateado que afectaba le interesaba sobre todo en duraznero y en ciruelo, que eran las dos especies que en ese momento se conocía que el plateado afectaba muchísimo. Y resultó que don Bernardo me dio esa tarea de primero ver si es que estos pellets que venía del producto formulado tenían o no tricoderma, y en segundo lugar hacer algunos ensayos que hicimos en algunos campos donde inyectábamos y, bueno, perforábamos, inyectábamos estos pellets y hicimos distintas metodologías de manera de ver si es que eran efectivos o no. Y ahí el trabajo de laboratorio en fitopatología me empezó a gustar mucho con el crecimiento de los hongos. Realmente este producto sí traía tricoderma y crecía de forma bastante espectacular. Y ahí empecé un poquito a ver el tema el reconocimiento morfológico, y empecé como a trabajar a nivel de laboratorio y me gustó mucho. Aparte que dentro de las horas que yo tenía asignado, empecé a ver todos los proyectos que don Bernardo tenía, y realmente eran todos muy interesantes. Por lo tanto, cuando terminé este estudio dirigido, yo le pregunté si es que él me aceptaba como estudiante de tesis, y él me dijo que sí, que con mucho gusto, y que empezáramos a trabajar. Y empecé a trabajar en tizón de flor en duraznero, causado por Monilia laxa. Nosotros hasta esa fecha, bueno, siempre hemos tenido la fase asexual de Monilia laxa, a pesar que no se conoce mucho en el mundo la fase sexual, pero no teníamos la monilinia fructícola, no había llegado a eso, así que teníamos solamente Monilia laxa y producía tizones de flores y cancrosis en la madera de durazneros principalmente, y de especies de eh, corporación temprana. Y así que ahí empecé yo a trabajar, a hacer mi tesis, y me empezó a gustar mucho, y realmente, aparte de involucrarme en este proyecto que me dio la posibilidad de titularme como ingeniero agrónomo, también me empecé a involucrar en los otros proyectos que tenía don Bernardo, y se dio la coyuntura de que la persona que estaba a cargo del laboratorio y que en ese momento era el brazo derecho de don Bernardo, salió con prenatal, y forma como natural, porque yo estaba ahí y hacía también, trabajaba, empecé como yo también a tomar todo ese tipo ¿cómo se llama?, responsabilidad, Ujú. y sobre todo del punto de vista de guiar estudiantes, de ayudarlo en sus tesis en el fondo. O sea, el profesor guía era obviamente don Bernardo, pero yo trataba de ayudarlo en la Sí, parte más experimental, y involucrarme en los proyectos de investigación que tenía don Bernardo en esa época, y tratar de ejecutarlo. Entonces, por lo tanto, empecé como a salir mucho con él a terreno,
Y fue una etapa sumamente buena por el hecho de que yo me titulé y empecé y seguí trabajando en fitopatología. Aprendí muchísimo, muchísimo de fitopatología gracias a esta interacción que tuve con don Bernardo, en el fondo. Así que por ese lado, y de ahí me fui naturalmente me fue llevando a posteriormente lograr mis especializaciones en esta área. Esa es la forma como nació. Siempre me gustó mucho la biología y es por eso que yo elegí estudiar agronomía y sobre todo siempre he tenido una muy relación cercana, digo yo, con las plantas. A mí me gusta mucho el tema de la vegetación y cómo la planta, un ser vivo que gracias al oxígeno que ellas liberan por la fotosíntesis, nosotros podemos respirar y podemos vivir en este planeta. Así que para mí tienen el máximo de los aprecios. Por lo tanto, trabajar en combatiendo enfermedades que las afectan, para mí es algo que es importante. Por eso Súper. trabajo en fitopatología. Ujú. Bueno, entonces después tú realizaste estudios de posgrado y después, ¿cómo llegaste a ser profesora ahí en la Sí, Universidad de Talca? lo que pasó fue que en la época yo llevaba 3 años trabajando con don Bernardo y estaba a cargo del laboratorio de patología frutal ahí en la Católica en agronomía. Y se dio la posibilidad de ser contratado por la Universidad de Talca porque estaba fundando una escuela de agronomía en ese momento y por lo tanto estaban tratando de conseguir gente que se dedicara a las distintas áreas del programa de agronomía. Entonces, y se hicieron contrataciones en suelos, en riego, en entomología, en fitopatología, en producción frutal, en post cosecha, en distintas áreas, en estadística, en fin, en un montón de áreas. Y el, a mí se me ofreció la posibilidad ¿cómo se llama?, de también formar parte del equipo nuevo de esta escuela de agronomía. Yo no tenía en ese momento ningún grado académico ni nada, solamente tenía la experiencia de trabajar en el laboratorio de patología frutal con don Bernardo y él me recomendó y yo vine acá a una entrevista y en la entrevista a mí me gustó mucho la visión del rector de esa época. Estamos hablando del año No, has dicho los años. 1988. ¿Cuánto? Claro, no, pero lo aclaro porque esto pasa ya. Este año cumple 35 años aquí en la Universidad de Fundador Talca. Bueno, el de la fundador Escuela de de la Escuela de Agronomía. Agronomía. Bueno, y resulta que eh, eh, don Bernardo, en esa época, el director del departamento de fruticultura y enología de la Universidad Católica era don Alejandro Hernández, y él es un famoso vitivinicultor, y él le encargaron la misión junto con el profesor José Antonio Laeta de la Católica del Paraíso, le encargaron la misión de reclutar a esta gente joven para formar esta escuela de agronomía. Y don Alejandro Hernández, él me sugirió que tenía la posibilidad, que don Bernardo me había recomendado y que viniera yo a conocer esta universidad que está, una universidad regional de reciente formación y que realmente era de cierta forma heredera de toda la tradición de la Universidad de Chile, porque esto era un campus de la Universidad de Chile, pero también fue un campus de la Universidad Técnica del Estado, actual USACH, Universidad de Santiago, y que se juntaron y formaron esta Universidad de Talca regional. Y por lo tanto, la idea era ir formando capital humano en las necesidades que había en la región. Y obviamente que una de las necesidades era los ingenieros agrónomos para una región netamente agrícola. Y por lo tanto, yo vine a esta entrevista, me gustó mucho la visión del rector y ahí le dije yo, bueno, pero yo mis intereses son, aparte de venirme para acá, yo feliz, no ningún problema, me gusta mucho y anda, uno siempre anda en búsqueda también de otro tipo de desafíos. Y lo que sí a mí me interesa es que ustedes me patrocinen, no que me auspicien, sino que me patrocinen para yo postular a una beca, para yo ir a estudiar
yo me gustaría hacer un máster en Estados Unidos. Siempre dije Estados Unidos, no sé por qué, pero quería en Estados Unidos hacer mi máster. Siempre pensé en UC Davis, en California, y bueno, ahí el rector me dijo, no, nosotros también, eso es lo que queremos, que ustedes, el grupo, vaya a formarse afuera y vuelvan con sus grados académicos, y cuando vuelvan, como son cursos de la carrera, ustedes les corresponde más o menos tercero, cuarto, quinto, por lo tanto tienen tiempo como para Ay, hacer qué un bien. máster, 1 o 2 años, y posteriormente volver justo en la época de la carrera. Entonces, a mí me gustó mucho eso y le dije, si ustedes me patrocinan y bueno, y soy aceptado acá, yo feliz. Bueno, y ellos me patrocinaron, y yo me gané la beca Presidente de la República, Mm, y con esa beca yo fui a Estados Unidos y fui a la Universidad Estatal de Oregon, Oregon State, en la ciudad de Corvallis, porque tiene un departamento de de, de fitopatología asociada a botánica, en el fondo, que es bastante fuerte, y me integré a ese departamento y estuve 2 años, hice mi Master of Science. No lo hice en hongos, ni en bacterias, ni en virus, que era mi intención original, era primero hacerlo en virus, sino lo hice en nematodos. Y trabajé, hice todos los cursos de patología, que fueron muy buenos, muy, muy buenos cursos, que me fue muy bien también por la base que yo ya tenía. mm, Y aprendí algo nuevo, aprendí sobre nematología, que no lo conocía. Nosotros no habíamos tenido ningún tipo de preparación en la carrera de ingeniero agrónomo de nematología. Tal vez algo se mencionaba en praderas, por ejemplo, pero en fitopatología, en el curso de fitopatología que yo tuve, no, nunca hablamos de los nematos, como también agentes causantes de enfermedades. Así ujú. que eh, por ese lado fue sumamente bueno y aprendí eso. Hice mi tesis en nemato, en Platylenchus penetrans en frambuesa. Y bueno, volví a Chile después de estos 2 años que hice mi máster, y ahí empecé ya a hacer clases, empecé a hacer cursos, me hice cargo de fitopatología general, el curso que era un curso de tercer año, que era todo un semestre de este curso. Había que construirlo de cero, porque no había nada, así que lo construí ese curso. Y también, ya como los estudiantes empezaron a avanzar, el curso que también me correspondía a mí hacerlo era de patología hortofrutícola, que era ya un curso ya más de final de carrera, y que también había que hacerlo de cero. Y también me empecé a involucrar también en microbiología agrícola, que era otro curso que lo dictaba, pero la gente de salud, digamos. Entonces yo le di el sello más agronómico a, Mm, a ese curso, ese currículum, y empecé a participar en otras necesidades que son típicas de una carrera de agronomía, sí, como proyectos de memoria, que en esa época eran tesis, eran proyectos de tesis, era todo un curso de proyectos de tesis. Los cursos iniciales de agricultura y geografía, donde yo participaba en algún tipo de módulo, en fin, ese tipo de cosas. Y empecé a todo este tipo de qué hacer, pues. Traté de postular a proyectos, tuve proyectos en nematos y ¿cómo se llama? Porque, claro, como traía toda esta historia de los nematos, entonces sí. empecé a trabajar también en nematos, participaba en la Sociedad Chilena de Nematología, en los congresos que hubieron. Después se asoció a la Sociedad Chilena de Fitopatología, entonces también participábamos ahí. Y yo, bueno, siempre participé en la Sociedad Chilena de Fitopatología, de siempre, y, y trabajaba en eso, pues, hasta que el año, qué horror acordarse los años, pero del año 1994, como que ya empecé yo, sí, yo me di cuenta de que a mí me gustaba la academia, y tenía que tener quería tener un desarrollo en la universidad, y ser profesor y ser investigador, ser académico en el fondo. Necesitaba el doctorado. Entonces empecé un poquito a ver qué es lo que yo, ¿cómo se llama? Podía hacer, dónde lo quería hacer. Ya no quería Estados Unidos, porque como había estado ya en Estados Unidos, yo quería Europa ahora. Entonces quería ver, y dije yo, ojalá que sea en un,
Siempre me gustó Francia, hacer el doctorado en Francia o en Italia, porque así me permitía aprender otro idioma, Otro en idioma. fin, ese tipo de cosas. Pero finalmente, como estaba yo trabajando en cancro europeo al manzano, que eso era una de las líneas que yo estaba trabajando mucho en esa época, yo me empecé a ver dónde estaban los investigadores que eran más importantes en esta enfermedad, pensando yo que dije iba a hacer un aporte, sí, que porque yo ya conozco, entonces tal vez podemos, ¿cómo se llama?, hacer algo relacionado con mi tesis doctoral en Nectea, en esa época se llamaba Nectea gallígena el hongo, ahora tiene otro nombre, pero el punto es que empecé a investigar y llegué al doctor Terry Swinburne, que él era el padre de la Nectea en el sentido a nivel mundial, porque él escribió una monografía enorme de la Nectea y trabajaba todos sus proyectos de la Nectea, y donde tú leyeras cualquier paper estaba citado él, y entonces era la autoridad máxima. Y resultó que me di cuenta de que él, ¿cómo se llama?, estaba trabajando él había trabajado en Irlanda del Norte, también había estado a cargo de East Molin, la estación experimental en esa época del Horticulture Research Institute de Inglaterra, y que estaba en White College. Y White College era como la facultad de agronomía, por así decirlo, de la Universidad de Londres. Y yo, bueno, yo le escribí y él muy atentamente me respondió que sí, que sí. Me dijo, si usted tiene financiamiento, véngase para acá, ningún problema. Entonces yo ahí dije yo, bueno, voy a empezar a postular a algún financiamiento. Yo tuve la oportunidad también de ir a visitarlo, a conocerlo, gracias a una, a una beca de una pasantía muy corta del Consejo Británico nuestro, y que es decir, me financió una estadía de un mes en la Universidad de Reading en Inglaterra. Y de ahí yo aproveché de ir a conocer a este señor y me encantó él porque realmente era una persona mayor ya, pero muy caballero, muy, así, muy agradable, muy acogedor. Así que, bueno, yo dije yo, tengo que buscar financiamiento. Y entonces ahí empecé a buscar financiamiento nuevamente, y el Consejo Británico me hizo unos test, unas pruebas, y tiene un programa especial de ello, y me dio una beca por un año para que yo hiciera mi doctorado. Por lo tanto, yo con esa beca, yo hablé con la gente postulé a mi DEPLAM en esa época, que otorgaba esta beca al presidente de la República, y ellos, con la postulación, y vieron que yo tenía el apoyo del Consejo Británico, me dieron 2 años para hacer la beca doctoral. Al final, para el doctorado uno allá en Europa se necesitan 4 años, pero a mí me dieron un año el Consejo Británico y los otros 2 años en la beca Presidente de la Mm. República, así que dije, bueno, ahí hay que, ¿cómo se llama? Hay que ver cómo lo hacemos, y me fui para Inglaterra. Y me fui a Inglaterra y trabajé en esta enfermedad, en Nectia, totalmente distinto al sistema gringo. Allá en Inglaterra, el profesor al final me dijo, ¿y qué es lo que quiere hacer usted? Y yo dije, bueno, yo quiero trabajar en Nectia, pero ¿qué cosa de Nectia? Bueno, no sé. Pero ya en esa época estábamos ya trabajando con el tema de las infecciones latentes y cómo de esta forma una planta que aparentemente sana de un vivero, al ser plantada en un sitio de plantación, estamos hablando de manzanos principalmente, y que después de un par de años expresaba estas infecciones latentes que venían. Entonces me puse a trabajar como en esa área, y eso fue lo que hice finalmente mi tesis doctoral. Entonces yo le dije, hablé de esto, me dijo, pero claro, ahí está el laboratorio. Haga lo que pueda. Así que, así que claro, es que ese sistema europeo Sí, principalmente, no hay sí. curso, no hay nada, que en el fondo tú tienes que investigar nomás, y bueno, y ahí tú verás cómo ves, obviamente que tú tienes el apoyo de los profesores. En mi caso no, porque este señor era mayor y después jubiló y me quedé bastante solo, pero en todo caso pude yo desarrollar una investigación que me dio la posibilidad de tener el grado doctor en fitopatología al final. Así que eso fue más o menos lo que yo
yo hice y es por eso que tengo todos estos dos grados, grados académicos, gracias a, obviamente, que financiamiento de estas becas que yo tuve y Sí, también de la Universidad de Talca, porque la Universidad de Talca también me apoyó de cierta forma, porque ustedes comprenderán que en el fondo a mí me pagaban en dólares, pero yo lo transformaba ya en libras esterlinas de Inglaterra y realmente como el cambio era nada que ver y realmente fue bastante difícil por la parte monetaria. Bueno, yo trabajaba ya, yo aparte que me fui casado, entonces mi señora también trabajaba, así que eh, pudimos de cierta forma salir adelante en el fondo, pero, pero bien, son experiencias muy valiosas que a uno lo marcan de por vida sí, y creo que me dio a mí de cierta forma las herramientas como para decir, oye, yo soy fitopatólogo y trabajo en patología frutal y eso es lo que he desarrollado después y siempre esas son el área de mi desarrollo, la patología frutal, aparte de las clases, aparte de la gestión universitaria, en fin, es eso lo que me dedico yo en investigación. súper interesante. Y también es como esa experiencia para las nuevas generaciones, porque antes todo era mucho más difícil, mucho más difícil conseguir las becas. La comunicación era Era, mucho más era- difícil si no existía el email o era precario. Entonces, no, tremendo, yo por la edad que yo tengo, yo he ido pasando toda esta transición desde la carta hasta el correo electrónico, WhatsApp incluso, porque ya como que eso sí, totalmente. Antes yo, bueno, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Oregon, en Estados Unidos, las comunicaciones eran por carta y todo hablar por por carta. teléfono era carísimo. Entonces al final, cuando uno llamaba por teléfono o lo llamaban a uno solamente para el cumpleaños o para alguna cosa así, ¿me entendí? Totalmente relevante y aparte que uno hablaba como 30 segundos, entonces al final, entre ¿cómo estás bien? ¿Y tú bien? Yo estoy bien, sí, tú estás bien, tú también, al final como que no se hablaba mucho, porque en el fondo era muy complicado y todo era por carta y Sí, nada más. Y yo me acuerdo que uno de mis hermanos me regaló la suscripción al Mercurio Internacional y me llegaban los días domingos una hojita con dos hojas y ahí sabía las noticias. Cosas tan distintas ahora que en el fondo uno pinta y ve qué está pasando en sí, el mundo, ¿sí? Entonces aquí era realmente uno estaba sumamente aislado y cuando había sí, problemas uno tenía que solucionarlo uno, no había nadie que te ayudara. sí, Ya cuando estuve en Inglaterra, a pesar de que habían sido 4 o 5 años de diferencia, ya el email estaba funcionando, ya había internet era mucho más asequible y ya pude, ¿cómo se llama? eh, no sé, pues como ya comunicarme mucho más con mi familia acá en Chile y todo eso. Así que es increíble, en poco tiempo sí, ha ido avanzado cambiando. mucho todo, Y ahora una cosa instantánea, todo es realmente. instantáneo. Sí, pues yo me Sí, acuerdo que antes los sí. papers uno le escribía al autor y él te mandaba el paper en papel, en un sobre, así. Sí, en un Todo sobre, el y tiempo había que unas tomaba tarjetitas eso. especiales. Había unas tarjetitas especiales que Y uno le unas mandaba a tarjetitas, pedir una y bla, tarjetita. bla, claro, y le mandaba, le ponían estampilla y lo mandaba. Y Y después de meses te llegaba, si es te que te, llegaba claro, el te llegaba, paper o un par te de llegaba el papers. paper. Claro, te llegaba el paper. Sí. Oye, eso era súper valioso para uno, No, ¿no? eso que uno como que Llegó, así lloraba. como que no. O cuando a uno le pedían un paper de uno, así como que, oh, me pidieron un Claro, qué paper. honor, qué honor. Claro. No, eso es muy distinto, está Sí, muy súper distinto. distinto. Pero yo creo que está para mejor, realmente como que No, las mucho más cosas son fácil mucho la más rápidas, comunicación. Sí, el avance es mucho más rápido. sí, sí. Ya, pues. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, más de la actualidad ahora. ¿A qué se dedican ustedes principalmente en su laboratorio? ¿Qué áreas abarcan y cuáles son las investigaciones que están llevando a cabo en este momento? La base es patología frutal y por lo tanto nosotros rendimos tributo, por así decirlo, a los cultivos que son de aquí de importancia en la región. Uno de los cultivos más importantes en la región son las manzanas rojas principalmente, y por lo tanto el mayor hectariaje que hay de manzana roja en Chile está aquí en esta región del Maule. También trabajamos también en uva para vino. Aquí no hay uva de mesa, sino solamente uva para vino y los productores realmente
calidad de la uva que ellos producen para producción de vinos también de alta calidad es bastante intensa, por lo tanto hay harto que hacer con ellos en el fondo para que logren ese objetivo. Y en los últimos años se ha aumentado mucho la superficie de nogal, de avellano europeo y de arándanos. A pesar de que arándanos siempre ha habido mucho en esta región, también ha aumentado también esta superficie. Y el otro cultivo que también trabajamos son kiwis. Los kiwis también en esta región es la principal productora de kiwi. Hay otras especies también que son de importancia, pero no trabajamos mucho, como el olivo, por ejemplo, que aquí el hectareaje es bastante importante en esta zona, pero realmente ya es mucho abarcar, realmente tenemos muchas cosas. Y por último, y el cultivo que está muy de moda y realmente estamos obligados a trabajar por la gran superficie que hay y porque los productores nos demandan mucho trabajo, es el cerezo. El Ujú, cerezo también estamos trabajando harto. Así que esas son las áreas, son los cultivos en los cuales nosotros trabajamos y trabajamos en las principales enfermedades que las afectan. Ahora, una de las líneas que yo siempre he tenido es en el área del manzano, en la sana del manzano, principalmente viendo nuevas alternativas y métodos sustentables para bajar niveles de inóculo de Venturias inaequalis en los huertos donde lo afecta y también probando eficacia de nuevas moléculas, principalmente eh, más sustentable en el sentido mm, de poder, de cierta forma, eliminar la carga de pesticidas o de plaguicidas que se aplican en una superficie de manzano para el control de esta enfermedad y de oidio que va de la mano. Y por lo tanto, eso me ha permitido también conocer una gran gama de productos de origen biológico y botánico también, muchos de también que se están probando y esa línea en la que hemos ido desarrollando principalmente con la sana del manzano. Y gracias a todo esto también participamos en un grupo, que hay un grupo europeo de sana del manzano que es muy divertido, pero son investigadores que solamente trabajan en sana el manzano. Muchos de ellos son extensionistas, pero la mayoría trabaja asociada a universidades, son fitopatólogos, y por lo tanto se reúnen una vez al año y yo trato de ir a todas estas reuniones en distintas partes de Europa a un poco a mostrar lo que nosotros hemos hecho y aprender de lo que hacen ellos. ujú. Hay gente que solamente se dedica a esta enfermedad. Uno se dedica a muchas otras cosas, pero Sí, ellos avanzan harto con esta enfermedad y aparte que tienen mucha comunicación y tienen las condiciones realmente adecuadas para la enfermedad. Nosotros en los últimos años hemos visto una declinación de la incidencia y de la severidad de la sarna porque debido a la sequía en la que estamos, eh, ha llovido poco en los momentos críticos de infección. Pero siempre hay infecciones y el productor sigue aplicando entre 5 8 10, hasta 20 aplicaciones de fungicidas para el control de esta enfermedad, que es bastante seria. En esa línea me interesa a mí mucho trabajar con los agricultores, con los productores de manzana, y para eso hacemos harta transferencia en el sentido de juntarnos con ellos y los distintos grupos, los GTT, en fin, hay distintos grupos de productores de manzana y con ellos hacemos bastante extensión por el hecho de que eh, y bueno, yo siempre me río porque son todos los años las mismas cosas, pero es importante, uno siempre tiene que estar ahí, siempre van saliendo cosas sí. nuevas y siempre hay nuevas preguntas, en fin, al final, pero en esa línea principalmente trabajamos. Y la otra línea que es importante en nuestro laboratorio, que ya se ve un área más transversal, que la llevamos en conjunto con mi colega Gonzalo Díaz, que trabajamos a la par en las enfermedades de la madera del manzano. Yo siempre he trabajado en enfermedades de la madera de la vid y ahora él tiene dos proyectos Fondesit importantes en enfermedades de la madera del manzano y ha podido de cierta forma eh, eh, establecer cuáles son aquellos patógenos dentro del grupo de las Botryophaeraceae, que son los que causan mayores problemas. Y entonces estamos trabajando harto en eso. Yo sigo la línea por la parte de la enfermedad de la madera en la vid
y hace ya el 2020, ¿no? Hace como ya varios años atrás, como 4 años atrás, detectamos el hongo Eutipa lata acá en Chile, afectando vides y posteriormente a esa detección, el grupo que trabaja en, eh, en Quilamapu, en línea de ¿Mm? Quilamapu, la Daina Greenberg y Javier Chilián con Andrés Franz, ellos detectaron Eutipalata en cerezo. Por lo tanto, ahora hemos ido trabajando, encontrando estas especies en otros cultivos frutales y también forestales, y por lo tanto la idea es también trabajar. Y eso se trata de mi proyecto Fondesit que voy a iniciar ahora, ahora en abril, principalmente en esta área, tratando de ver si es que aislados de Utipalata, por qué se comportan tan erráticos en su virulencia y en su expresión fenotípica, principalmente por el hecho de que eh, es un hongo que ha sido de cierta forma detectado en distintas partes del mundo por mucho, mucho, mucho tiempo, y es uno de los principales agentes causales de enfermedad de la madera, de la vid en Europa y en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia. Sin embargo, nosotros nunca lo habíamos detectado, y en esos países se expresa, dependiendo de del nivel de pluviometría, se expresa la fase sexual y forma peritecio y forma masivamente peritecio, donde se liberan ascosporas que son las que infectan a través de los cortes de poda o heridas, ¿no? Acá no hemos detectado esa fase sexual, solamente lo hemos detectado aislando desde la madera de la vid. Hemos detectado los típicos hongos del grupo de las Botrophaeraceae, o Phaedomyra clamidospora, en fin, ese tipo de organismos, algunos basilomicetas también, y hemos también detectado Eutipalata, pero nunca la hemos detectado expresando ¿cómo se llama? Su ascospora, que es la unidad propagativa. In vitro, nosotros podemos, ¿cómo se llama?, hacerla crecer muy bien y produce conidia, pero por lo que dice la literatura mundial y por lo que nosotros hemos visto acá, no son patogénicas, no intervienen en el ciclo epidemiológico de la enfermedad. Así que en eso estamos trabajando un poquito y ver si es que los aislados que tenemos en vide colonizan cerezo, y si los aislados que tenemos en cerezo colonizan vide, y ahí lo vamos a abarcar a las otras frutales y ver si es que realmente producen ese tipo de daño, y explicar un poquito por qué esta diferencia que tenemos con los otros aislados a nivel mundial. Por lo tanto, la línea de enfermedades de la madera, en fondo, es una línea importante que tenemos nosotros en el laboratorio. Eh, Ya para la otra terminar, línea es sí, y la otra línea es la enfermedad de post cosecha de frutales, principalmente de la manzana y el cerezo, y el arándano también. Y en eso estamos trabajando mucho con algunos agentes biocontroladores y extractos botánicos, de manera de evitar este tipo de problemáticas, y han aparecido nuevos organismos que también causando pudrición en manzana, como la Phytophthora syringae, que este omicete, que organismo de suelo que es capaz de infectar la manzana que está arriba en el árbol o en los bins, y posteriormente expresarse después de 5 meses al menos de almacenaje refrigerado, se expresa como una pudrición, y por lo tanto también eso ha aumentado mucho en los últimos años. Y también el ojo de buey, también está trabajando Frictema vagabundo en la variedad de cositas de arriba. En fin, esas son, un poco, son las líneas, pero esa es la base de patología frutal. sí, hacen hartas cosas. Ya, nos queda poquito tiempo, así que primero agradecerte, súper interesante toda tu historia y las cosas que hacen, que les siga yendo bien en sus trabajos. No sé si quieres decir algunas palabras finales en esta entrevista. No, por supuesto, yo creo que, bueno, yo creo que todos nuestros colegas nos conocen a nosotros, que somos súper acogedores, o sea, bienvenidos todos, y yo feliz de trabajar con todos ustedes y hacer alianzas y poder, yo creo que por ahí funcionamos mucho mejor. Aparte que nosotros tenemos hartos años ya, entonces en el fondo, sobre todo para las generaciones jóvenes
que están empezando, pucha, felices de que interactuemos y que trabajemos en conjunto. Siempre hemos tenido en los laboratorios las puertas abiertas, siempre digo yo eso, así que encantado de que conversemos y que activemos y que trabajemos juntos en esta sociedad chilena de fitopatología, que a mí me encanta este grupo que hay y lo que nosotros hemos logrado a través de todos estos años, que nos juntamos una vez al año en los congresos y los realmente eso congresos. es súper valioso. A mí me encantan los congresos porque aparte de todo Se lo que pasa uno bien. aprende y lo que uno ve, la parte social también es súper, súper rica lo que tenemos Ujú. nosotros. Así que eso, solamente eso. Ya, pues muchas gracias y nos estaremos viendo en la próxima No, y cápsula. gracias, gracias a ti por elegirme para dar mi testimonio, pero no, muchas gracias a ti, Miriam. Ujú. Ya, chao. Ok, nos vemos. Adiós.